confesemos como cosas que a ti no te agradan ni te honran, porque nos apartan de ti y de tu casa. Quítalas de nuestro corazón. Decidimos dejarlas de lado, Señor, cualquiera que éstas sean. Y queremos poner nuestros motivos de preocupación, queremos poner nuestros motivos de temor, queremos poner nuestros motivos de desaliento, que tú sabes cuáles son, en tu mano esta mañana. Tú toma el control de estas cosas, Señor. Tú atiéndenos, por favor. Atiende la voz de tu Hijo y toma en tus manos estos temas. Y confiamos en ti, que tú tomes control, que en tu mano y sabiduría guíes, abras y cierres puertas, bendigas conforme a tu plan bueno, prosperes, Señor, que tú obres lo que yo no puedo hacer, lo que está en tu control, hazlo conforme a tu voluntad, conforme a tu bien, Dios. En ti confiamos, Padre, y te rogamos, Señor, que mantengamos la prioridad en ti y en tu casa. Y que nos ayude, Señor, a mantener el propósito firme. Y cuando vengan las dificultades, cuando vengan las pruebas, cuando vengan los motivos de desaliento, podamos aferrarnos a tu promesa, recordar lo que tú nos has dicho y mantenernos firmes, con el corazón en calma, de que tú estás en control de todo. Gracias, Señor. Por eso, Señor, con mis hermanos traemos todos los motivos de preocupación, de angustia y las cargas del corazón y las ponemos delante de ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre Santo, por tu amor, tu paciencia, tu perdón y tu misericordia para con cada uno de nosotros, tus hijos. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, a cada uno. Llevemos nuestras cargas al Señor. Esta mañana seguimos con el tema de la historia y cada vez está siendo más fascinante este tema de la historia. ¿Se han dado cuenta? Tema interesante, por eso les animamos a participar en los grupos y si no pueden en las clases que tenemos aquí los domingos y los lunes. Esta mañana el tema que nos toca es el retorno a Jerusalén. El retorno a Jerusalén. Y el retorno a Jerusalén nos permite a nosotros hablar de otro tema que es en la diapositiva anterior. Perdón, eso. Ahí no sé si hay un subtítulo. Ese es cómo pasar del desaliento a la esperanza. Este episodio de la vida del pueblo de Israel nos va a dar pie esta mañana para aprender cómo es que este pueblo, que vivía durante años en Babilonia primero, y luego Babilonia es conquistada por Persia, vivía en la tristeza, vivía en la derrota, porque eran esclavos allá. Y cómo Dios los saca de la condición de esclavos, tristes, derrotados por años allá en el extranjero, y los regresa a su tierra, donde viven la alegría, la renovación, la esperanza. Así que esta es una historia en la que no solo vemos un retorno a su lugar de origen, sino que vemos más. Aprendemos cómo Dios nos puede pasar del desaliento a la esperanza en nuestras vidas. Y muchos, si no todos, pasamos con tiempos de desaliento, tiempos de desánimo, tiempos en el que el peligro de nuestra vida es que, como la tortuga frente al peligro y frente a la amenaza y el desaliento, nos retraigamos en nuestra caparazón y nos escondamos y nos enquistemos. Cuando nos sentimos que el vaso de nuestra vida está quebrado o está rajado, lo que hacemos es nos escondemos en nuestra caparazón, nos aislamos de Dios, de la gente y del servicio a Dios, aunque seguimos en la iglesia. Y eso produce otro peligro, el peligro de que nos mantengamos en esa tristeza escondida y en ese desaliento oculto. Y esta historia nos enseña cómo pasar del desaliento a la esperanza o a la vibrante fe en el Señor. Pero antes de pasar a esto, es bueno que empecemos entendiendo qué pasó. Así que en la siguiente diapositiva, que dice retorno del cautiverio, van a ver un pequeño cuadro que nos ayuda a entender, porque no sé ustedes, pero yo cuando leo la Biblia me vienen preguntas, ¿no? Creo que a todos. Y entonces uno dice, ¿y esto cómo encaja, no? Porque, claro, hasta la caída de Jerusalén está claro, ¿no? Pero luego vienen estos libros de Esdras, Nehemías y los profetas menores, y es bueno que tengamos un cuadro histórico de cómo ocurre este retorno del cautiverio del pueblo de Israel, fue llevado a Babilonia, cómo retornan a Jerusalén. Podríamos decir que este es un cuadro que sintetiza varios siglos.
Y podríamos decir que todo se resume a 3 oleadas con las cuales regresan. Ahora, el orden es, en primer lugar, en el año 538 a.C., 50.000 judíos, algunos sobrevivientes de la caída de Jerusalén, ya ancianos, como eran niños y ya son ancianos, regresan a Jerusalén después que fueron deportados, y otros, la mayoría, que habían nacido en el cautiverio, regresan a Jerusalén, y el primero que los guía en la primer regreso es Zorobabel, y la tarea de él fue reconstruir el templo. Y quienes predican a la par, animándolos a continuar esa tarea de reconstruir el templo, son los profetas Zacarías, Ageo y Malaquías, también está en esa época. Así que podríamos decir que el libro de Esdras y Nehemías, que narran el retorno, al mismo tiempo, en el mismo momento histórico, son contemporáneos de lo que ocurre en los libros del profeta Ageo, Zacarías y Malaquías, para que vayan ustedes ordenando su Biblia y vean que hay un orden. La segunda oleada es en el 458, vean ustedes que pasan más de 100 años, y es Esdras quien va a la cabeza. Y el propósito de Esdras fue una reforma espiritual del pueblo. El pueblo se había descaminado, para variar, ¿no? Los seres humanos constantemente necesitamos renovación en el Señor, y entonces Esdras llega para poder poner orden, volver a restaurar el culto, y terminar con los matrimonios mixtos en que se habían casado creyentes con no creyentes, y ellos con él van 2.000 hombres y sus familias. Y luego viene la tercera oleada del 445 a.C., un pequeño grupo va con Nehemías, y él se dedica a reconstruir el muro de la ciudad, ¿no? Zorobabel hizo el templo, pero este reconstruye el muro de la ciudad, que hasta ahora no se había reconstruido, y reconstruye la ciudad en sí. La historia de Zorobabel y de Esdras se encuentra en el libro de Esdras. La historia de Nehemías en el libro del mismo autor. Así que con esto esperamos por lo menos nos ayude a compaginar un poco en la Biblia, porque ya que estamos haciendo la historia a través de la Biblia, es bueno que entendamos, esta es como una transición, ¿no? Entre una etapa y otra etapa, y a veces en la transición nos podemos perder. Bien, ¿cuáles son los 3 pasos que el Señor le guió al pueblo de Israel a poder estar teniendo claro cómo pasar de la tristeza y la postración al aliento? En primer lugar, el Señor los llevó a aferrarse a la promesa de Dios. Aférrate a la promesa de Dios. La Biblia está llena, ¿sabías tú?, de promesas de Dios, ¿no? ¿Sabes tú? ¿Has encontrado promesas en la Biblia? Muchas, ¿no? Algunos tenemos nuestras promesas favoritas, ¿no? Pero hay promesas de Dios que Dios te va a guiar, promesas de Dios que Dios te va a proteger, promesas de Dios de victoria frente a las tentaciones, promesas de Dios de que el Señor te va a proveer, promesas de Dios de que Dios te va a perdonar, promesas de muchas cosas. Hay cientos de promesas de Dios en la Biblia. Bueno, cada promesa tiene un propósito específico y de importancia. Una de las claves para salir del desaliento es agárrate con fe de una promesa de Dios. Por lo menos una. Agarra tú de cuál es la que apela para ti, cuál es la horma de tu zapato, cuál es la que necesitas, y de esa tómate como quien se toma de una soga el que está en un pozo y deja que desde la soga el Señor te remolque y te saque de ese pozo. Aférrate con confianza a una promesa de Dios. Fíjate cómo se aplicó esto Dios a todo el pueblo de Israel en el pasaje que sigue. Dice allí, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Noten allí que dice, para que se cumpliese lo que el Señor había prometido, promesa, lo que la palabra de Dios había dicho por Jeremías. Ahora, noten algo allí, dice en el primer año de Ciro, rey de Persia, que dice después, Dios lo llevó a que hiciera esto. Así que por encima del poder político de Ciro, rey de Persia, por encima de los reyes humanos, por encima de todos los que tienen control de este mundo, hay alguien quien tiene el control de todo. Y es soberano, y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Señor, Padre nuestro Dios, Jesucristo. Y esa soberanía del Rey de las Naciones es la que actúa por encima del devenir
de los propósitos y de las pasiones y de los intereses de cada nación o de cada gobernante. No estamos sujetos al vaivén de la voluntad de gente imperfecta como nosotros, sino que tenemos que mirar que por encima de la neblina de la política y de los imperios imperfectos hay un Dios que brilla y sigue gobernando hoy y siempre. Y eso es lo primero que nos dice este texto, ¿no? Estaba el rey de Persia, pero había alguien por encima del rey de Persia y que estaba siguiendo su plan y que estaba siguiendo sus propósitos, como vamos a ver. Ahora, lo interesante es que aquí se refiere a una profecía de Jeremías. Hay que verla. Vean la profecía de Jeremías. En la siguiente dice, Jeremías había profetizado cuando él vivió en Jerusalén, antes de la caída de Jerusalén, ¿no es cierto? Él anunció esta profecía. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Qué tremendo, ¿no? Jeremías, cuando estaba anunciando, señores, si no se arrepienten, Dios va a hacer que caiga Jerusalén y que caiga el templo, y no se arrepintieron, y cayó la ciudad y cayó el templo, al mismo tiempo que daba el mensaje de juicio y arrepentimiento, daba el mensaje de esperanza y de la promesa de que Dios un día, después que los deportarían a todos a Babilonia, un día, a los 70 años exactamente, no en cualquier momento, sino con un plazo de tiempo señalado específicamente, Él en su plan diría, suficiente disciplina para estos, ahora los volvemos a Jerusalén. Entonces nunca Dios tuvo el propósito de aniquilarlos. Noten ustedes que naciones e imperios mucho más grandes y poderosos política y militarmente que Israel fueron engullidos por la historia y desaparecieron literalmente sin dejar rastro alguno. Naciones mucho más grandes como los hititas, los escitas y muchas otras naciones, y no quedó de ellos nada más que piedras para visitar en una visita turística. Pero Israel, Dios permitió que, siendo mucho más pequeño, política y militarmente, el Señor permitió que volvieran y se constituyeran nuevamente como nación en ese tiempo, con Esdras, Zorobabel y Nehemías. Y luego nuevamente, otra vez lo hizo, como si fuera poco, este milagro de reconstituirlos como nación en el concierto del mundo, cuando en 1948, otra vez desaparecidos desde el año 70 después de Cristo, cuando fueron destruidos por los romanos, los volvió a establecer en el escenario de las naciones. Y hasta hoy, y dice la palabra, que nadie podrá hacer desaparecer el pueblo de Israel. Así que estamos viendo un Dios detrás de todo el escenario político, detrás de todas las guerras humanas, detrás de todos los intereses económicos, un Dios que cumple sus propósitos y cumple sus promesas. Ahora, esto es importante porque esta profecía cumplida nos recuerda que una promesa de Dios significa algunas cosas interesantes. Hay tres cosas que significan siempre una promesa de Dios. Cuando tú ves una promesa, piensa que tres cosas te están diciendo. En primer lugar, recuerda que esa promesa te está diciendo que existe un Dios que actúa y que tiene un propósito y tiene un plan. Es decir, la promesa no solamente es un salvavidas individual. La promesa no solamente es algo para ti. Está hablando esa promesa que Dios tiene un propósito contigo, tiene un plan con tu vida personal aquí en la tierra y en la eternidad, y por eso te da esas promesas, para que aferrándote a las promesas de Dios conozcas el poder y la misericordia de Dios y experimentes por ti mismo quién es Dios, y conociendo a Dios descubras el plan que Él tiene con tu vida. Las promesas de Dios son invitaciones a entrar a una esfera más íntima, más cerca a Dios. De manera que cuando tú experimentas y dices, el Señor cumplió su promesa en mí, y nos quedamos estupefactos, porque creíamos pero no creíamos, entonces ahí descubrimos cómo es Dios y qué planes tiene con nuestra vida. Pero la segunda cosa que hace una promesa cumplida en nuestra vida es que infunde confianza, seguridad y esperanza. ¿Por qué? Porque sabes que como Dios actúa y tiene un plan, tienes a quién acudir frente al temor, frente a la tristeza, frente a la angustia, frente a la confusión, frente a la derrota, tienes a dónde ir. Porque esa promesa es como una piedra a la que te subes en medio de la inundación. Y la inundación no te cubre, ni te ahoga,
Así que la promesa infunde seguridad y esperanza. Y en tercer lugar, una promesa de Dios es un desafío siempre para nuestras vidas. Es un desafío, ¿por qué? Porque las promesas tienen condiciones. Hay promesas que tienen condiciones, requisitos para que se cumpla la promesa, y hay promesas que son incondicionales en la Biblia y que son pura gracia de Dios, aún a pesar de nosotros. Pero la mayoría de las promesas tienen condiciones. Es decir, Dios te va a decir, si tú tienes esta actitud, si tú crees, si tú te arrepientes, si tú dices no al pecado, si tú te humillas, si tú limpias tu corazón, si estás dispuesto a obedecerme, si estás dispuesto a humillarte, entonces yo haré contigo esto que te he prometido. Entonces cada promesa es un desafío para creer, obedecer y purificar nuestros corazones. Las promesas de Dios en realidad tienen el propósito de que nosotros nos apropiemos de esta promesa y aprendamos obediencia al Señor. Y una buena noticia es que Dios vigila que cada una de sus promesas, de su palabra, se cumpla ciertamente. La pregunta es si nosotros estamos cumpliendo los requisitos y las condiciones para que esas promesas se cumplan, ¿no? Entonces, la promesa es una invitación a creer y purificar nuestras vidas. Así que la primera parte que vemos de esta historia es que regresa Israel a Jerusalén porque hay alguien quien cree en las promesas de Dios. Y Dios le dice al soberano político que tenía que cumplir con dejar ir a su pueblo, a adorarle y a hacer casa para Dios en Jerusalén. Y también hay un Zorobabel, como vamos a ver, que cree en esta promesa. Dice, sí, el Señor nos dijo que a los 70 años volveríamos, cree en la promesa de Dios y se va y lo cumple. El segundo paso que necesitamos para salir del desaliento y pasar a la esperanza, y vamos a pasar muchos momentos en nuestra vida de desalientos y necesitamos pasar muchas veces del desaliento a la esperanza, es que necesitamos buscar un despertar espiritual. Un despertar espiritual. Es decir, necesitamos nosotros entender y disponernos que muchas veces en nuestra vida creemos que estamos despiertos y no lo estamos. Porque estar despiertos no significa estar despiertos biológicamente. Ahorita estamos despiertos, por lo menos la mayoría, creo, ¿no? ¿Están todos despiertos? Algunos ya tienen el poder tremendo, ¿no es cierto? Algunos pastores tenemos el poder milagroso de hacer dormir en 5 segundos. Espero que no tenga esa capacidad demasiado desarrollada. Pero estar despierto no significa tener los ojos abiertos y caminar. Así están despiertos todos. Está aquí hablándote de un despertar espiritual. Y podemos estar despiertos biológicamente y estar dormidos espiritualmente. Y hablas, caminas, comes, opinas, trabajas, viajas, haces y deshaces, pero estás en un sueño profundo en tu alma y tu espíritu. Y algunos roncando todavía. De manera que es evidente que están en un jato tremendo hace tiempo en su vida espiritual. Y vienen caminando como zombies porque están dormidos. Dormidos. Ahora fíjate que lo que el Señor tiene que hacer para que Él pueda sacarte del desaliento a la esperanza es despertarte. Mira lo que aquí dice en la palabra. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, es el mismo texto que estamos analizando de nuevo, por boca de Jeremías, ¿qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer? Dice allí, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Es decir, el Señor está primero usando a una persona incrédula, incluso, para despertarlo y utilizarlo, como utiliza muchas veces el Señor a quien quiere, ¿no es cierto?, para poder usar a sus fines. Y así este despertar se manifiesta a Dios. ¿Cómo cumple el Señor su promesa? Cuando dejamos que Él te despierte de nuevo. ¿Y por qué nos despierta Dios? Porque no sabemos que estamos dormidos. Algunos duermen a jato, piernas sueltas y roncando, pero otros duermen, ¿no?, como quien dormita, ¿no?, por momentos, y no están plenamente conscientes, sino en ese umbral en que estamos. ¿Te acuerdas cuando te vas a dormir? Nos vamos a ir a dormir, estás a punto y escuchas, pero no escuchas, ¿no? Ya está, cada vez lo ves más lejos, ¿no?, a las personas, ¿no? Cada vez escuchas más lejos las voces, ¿no?, cuando te estás durmiendo y estás en una reunión. Bueno, algunos así estamos en nuestra vida espiritual, no plenamente despiertos, sino dormidos en el activismo, en el trabajo, en los negocios, en la vida social, dormidos en el mundo de nuestras emociones, arrullados por nuestras propias voces, pero no despiertos por la voz del Señor.
¿Qué significa despertar entonces? Despertar, en la palabra hebrea despertar, es interesante decir la investigación, ¿qué es despertar? En la Biblia hay 3 acepciones. ¿Qué significa despertar? En primer lugar, despertar significa abrir los ojos. Abrir los ojos. Pero está hablando del despertar espiritual, porque noten que dice despertó el espíritu. Así que hay ojos del espíritu que también se duermen y se apagan y se cierran. Lo primero que Dios tiene que hacerte para despertarte es abrir tus ojos espirituales, para que veas la realidad en la que te encuentras espiritualmente. No la que tú te vendes o de la cual te tratas de convencer tú estás, sino en la que el Señor te tiene que hacer ver, y por eso te tiene que despertar, para que abriendo tus ojos te veas en tu verdadera realidad, no en la que tú crees estar. Nosotros creemos muchas veces que estamos bien y tenemos la razón en algo, pero Dios muchas veces tiene que despertarte. Bueno, el despertador molestoso y fastidioso que a veces uno está queriendo dormir, te salta de sentar hasta el techo a veces como un gato, ¿no es cierto? Y ese despertar tiene que ver con abrir los ojos. En segundo lugar, tiene que ver con motivar. El despertar tiene que ver con que Dios te remueve. Te dice, oye tú, despiértate, como cuando alguien te despierta abruptamente, ¿no es cierto? Y uno sale asustado diciendo, ¿qué pasa? Casi se cae de la cama uno cuando te despiertan abruptamente. Bueno, Dios te despierta para motivarte, y Dios te despierta para impulsarnos y para sacudirnos, para lanzarnos a la acción de lo que Él quiere que hagamos. Necesitamos nosotros ser despertados. Isaías tiene varios capítulos en el cual dice el profeta Isaías, despierta pueblo mío, despertar del polvo. Pablo dice en Efesios, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Y a quién le está diciendo Pablo eso? ¿A los incrédulos? ¿A los escépticos? ¿A los no religiosos? ¿A los no convertidos? No, se los dice a la iglesia de Éfeso. Y él a los creyentes les dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Así que hay creyentes dormidos, sí, y bien dormidos, y no lo saben. Y la única manera de salir de la duda, si estás despierto, estás dormido, para que no vaya a ser que sueñes el sueño que estás soñando y de pronto descubras que lo que era realidad era un sueño, es que entonces puedas disponer tu corazón y decirte, Señor, despierta, abre mis ojos, despiértame si estoy dormido, y hazme ver lo que tú quieres que yo vea. Esa es la segunda condición para pasar del desaliento a la esperanza. Es disponte y acepta la posibilidad que necesitas un nuevo despertar. No importa tu cargo en la iglesia, los años que tengas y los cursos que tomaste, todos necesitamos despertares. Y fíjate que el despertar produce ciertas características. En la siguiente diapositiva dice que así ha dicho Jehová, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. El despertar siempre viene con una comisión que Dios te da. No una comisión del 10%, sino una comisión, un encargo que el Señor te da. Algo que tú debes de hacer. Sí, lo dijo, el Señor me ha despertado aquí, me ha mandado que haga tal cosa. Así que el despertar espiritual tiene que ver con un propósito, una misión, algo que debes cumplir. ¿Cuál es la misión que Dios quiere que cumplas en tu vida y por la cual Él quiere que te despiertes? Del sueño en el que estás, de tus propios negocios, tu propio mundo personal, y no estás mirando lo que Dios quiere que tú hagas. La segunda cosa que hace un despertar es que además el Señor trae personas y ayuda para que tú lo hagas. Dice en la siguiente diapositiva, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, está hablando Ciro también, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Noten que dos cosas el Señor le ordenó a Ciro, rey de Persia, para que despertando se cumpla el propósito de reedificar la casa de Jerusalén, el templo de Dios en Jerusalén. En primer lugar, línea 3, ayúdenle los hombres. Es decir, Dios le puso un equipo de líderes consagrados y comprometidos y capaces que ayudaran al propósito. Un equipo de líderes. Nadie puede hacer nada solo. Los llaneros solitarios no funcionan en el reino de Dios. Dios quiere que te integres a un grupo, a un equipo, a la iglesia, a una comunidad en la cual tú desde ella puedas participar sirviendo al Señor.
Y este grupo de personas entonces se levantó y fue a Jerusalén y reedificaron el templo. Pero además dice que Dios les mandó al corazón del pueblo mismo de Israel, a través de Ciro, una invitación. Y dijo: todos los que quieran hacer ofrendas voluntarias para la casa de Dios, reconstruirla en Jerusalén, traigan oro, plata, bienes y ganados. Es decir, que para poder hacer la obra de Dios se necesita equipo, gente consagrada, se necesita despertar en el Espíritu, pero se necesita provisión generosa de Dios y de personas generosas que estén dispuestas a ayudar y a colaborar para que la obra de Dios se realice. Para que ese propósito de Dios se realice, siempre Dios va a despertarnos para hacer corazones generosos y pasarnos a nosotros del, ¿no? ¿Cuánto di? No me equivoqué, di 5 centavos más, ¿no? A pasar de pronto a tener un corazón generoso y dadivoso en las cosas de Dios. La obra de Dios es gratuita, la obra de Dios es bendición sin condiciones. Dios no necesita tu plata, ni la iglesia tampoco, porque Dios la sustenta, pero tú necesitas ser generoso con Dios, ser agradecido con Dios, y tú necesitas, para crecer espiritualmente, abrir tu corazón y participar voluntaria y generosamente del dar en la obra de Dios. Cuando no lo hacemos, te estancas espiritualmente. Y otra cosa interesante, en la siguiente diapositiva, dice que se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Qué significa esto? Nota tú, ¿cuántas tribus estaban dispuestas a volver a Jerusalén después de 70 años? ¿Cuántas menciona? 2. ¿Y dónde están las demás? Fíjate más adelante, dice, no dice que todos fueron despertados. ¿Qué es lo que dice? Todos aquellos que fueron despertados. Quiere decir que después de 70 años, cuando llega la promesa de Dios a volver a Jerusalén, y Dios les dice: ahora, señores, volvamos a la tierra prometida, se acabó este tiempo, no todos estuvieron dispuestos a regresar a Jerusalén. Muchos decidieron quedarse en Babilonia. Eran 70 años, una generación entera. Y habían hecho sus casas, habían hecho sus amigos, habían hecho sus clubes. Nosotros ya tenían su reunión: el sábado estoy acá con mi amigo, el otro tengo un negocio, el otro tengo una empresa. Además, mi hijo ya se había casado con la chica, y la chica con la hija con el otro hijo, con el vecino de acá, y ya se habían enraizado. Y después de 70 años, no todos quisieron volver a la tierra prometida. Algunos ya se habían enquistado y echado raíces en donde no debieron echar raíces. Y es interesante esto, porque entonces tú ves cómo es que el Señor despierta a aquellos cuyo espíritu quiso subir a construir la casa de Dios. ¿Y qué nos enseña esto? Que muchas veces nuestros intereses personales van a contradecir los intereses de Dios en nuestra vida. Nuestros intereses personales van a veces chocar con los intereses que Dios tiene que nosotros cumplamos en nuestra vida. ¿Y qué es lo que hay que hacer en ese caso? Siempre será de bendición si estamos dispuestos nosotros a poner en segundo término nuestros intereses personales y poner primero los intereses de Dios. Y cuando lo hagamos temiendo de que al hacer esto, de poner en segundo lugar nuestros intereses personales y primero los intereses de Dios, vamos a sufrir pérdida, o vamos a perder oportunidades, o nos va a ir mal en la vida, o vamos a perder momentos especiales, todo lo contrario va a ocurrir. Vamos a ver que cuando pones primero los intereses de Dios que los tuyos, Dios permite que tú alcances tus metas personales. Pero cuando tú pones primero los intereses tuyos y segundo los de Dios, Dios no permite que alcances tus intereses personales. ¿Por qué? Porque va de esa manera a mostrarte que la primera prioridad en la vida es Dios siempre. ¿El primer mandamiento cuál es? A tu negocio, consigue tu plata, compra tu casa, compra tu auto, y si te queda tiempo anda a la iglesia. No, el primer mandamiento es: ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué nos sorprende entonces? Que Dios nos bendiga el proyecto de vida que descansa en poner primero nuestros intereses que los de Él, si es lo que Él nos ha ordenado en los primeros mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué ha pasado? Nos hemos olvidado de esto y nos hemos vuelto cristianos consumistas, materialistas, afanosos por los negocios y por nuestros hijos, pero hemos olvidado la primera prioridad en Dios. Parte de la vida cristiana es ir reflejando el carácter y las prioridades de Dios, que significa: pon primero sus intereses y vas a descubrir que Él cuida de tus necesidades.
Él cuidará de tus necesidades cuando pongas primero sus intereses antes que los tuyos. Y el tercer paso que hay que dar para pasar del desaliento a la esperanza, primero decíamos es, aférrate a una promesa de Dios. El segundo es, despierta, disponte a despertar. Despierta tu espíritu, abre los ojos y haz lo que Dios quiere que hagas. Pon sus intereses primero. Y el tercer paso es, mantén claro y firme el propósito de tu vida. Mantén claro y firme el propósito de tu vida. Fíjate que dice en la diapositiva siguiente, cómo ocurrió esto en este tiempo. Entonces se levantaron Zorobabel, este era el líder de ese momento, y Jesúa, que luego se llama Josué, también en Zacarías, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ello los profetas de Dios que les ayudaban. Y aquí la lección que tenemos es, siempre, dice allí, la construcción espiritual debe preceder a la construcción física. Siempre. ¿Tú quieres construir algo en esta vida? Recuerda, la construcción espiritual debe ser primero, antes que la construcción de cualquier otro proyecto en tu vida. Todos estamos construyendo en esta vida, aunque no seamos ni arquitectos, ni ingenieros, ni obreros de construcción, ni sepamos nada de arquitectura. Todos estamos construyendo algo en esta vida. Tú estás construyendo una familia, jóvenes están construyendo una profesión, personas están construyendo familias, estamos construyendo, edificando la vida de nuestros hijos, estamos construyendo empresas, emprendimientos, proyectos, todos estamos construyendo, edificando una iglesia para el Señor según su palabra nos ordena. No hay nadie que no esté poniendo una piedra sobre una piedra, consciente o inconscientemente, o que no tenga un proyecto de construir algo en esta vida. El desafío que nos da el Señor es, antes que hagas esta construcción, primero recuerda que esto tenga una construcción espiritual. Porque si no tiene un fundamento y un basamento espiritual, lo que esté construyendo se puede caer y se puede perder por completo. Entonces, toda construcción necesita una construcción espiritual que la sostenga. Porque como dice la palabra de Dios, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, si no está el Señor puesto primero en tu vida y como primera prioridad, no hay ninguna garantía de que tu construcción llegue a buen término. Y en segundo lugar, si llega a buen término, no hay ninguna garantía que lo que estás construyendo finalmente te dé sentido de satisfacción, te dé sentido de qué bueno que se pudo hacer y qué bien que quedó. No, te va a venir la desazón del vacío, del sentido de la vida incumplido, del significado de la vida no alcanzado, porque Dios no nos puso para construir estos proyectos sin que el Señor estuviera en medio de ellos. Por eso que cuando Israel es retornado de la derrota y la esclavitud en Babilonia por 70 años y vuelven a Jerusalén y vuelven a la tierra de Jerusalén a reconstruir una nación, a reconstruir ciudades, a reconstruir la agricultura, a reconstruir familias, a reconstruir el Estado, ¿qué es lo primero que Dios le pide que haga? ¿Qué dice ahí? Edifica la casa de Dios. Ahora, no era porque Dios decía, mira, hagan la casa de Dios nomás y no siembren nada, le va a caer maná. No. Era porque lo primero, el Señor sabía que ningún proyecto, que la unidad que ellos necesitaban, que todas las instituciones y todo lo que ellos tenían que reconstruir de la nación entera de Israel, nación, familia, Estado, ejército, sacerdocio, carreteras, todo lo que tuvieran que hacer, solo funcionaría si primero ponían en el centro de sus vidas, y la casa de Dios simbolizaba esta prioridad espiritual en sus vidas. Por eso el Señor primero les dijo, construyan primero el templo, para que mantengan sus prioridades, para que no olviden con todo lo que van a tener que hacer. Las casas estaban derribadas, toda la ciudad de Jerusalén había sido devastada. Cuando terminan el templo era el único edificio grande en pie que quedaba de la antigua Jerusalén sobre la colina de Sión, y alrededor su ciudad todavía estaba en ruinas. Y ellos pusieron primero construir el templo que construir sus propias casas. Y con esto simbolizaron primero la construcción espiritual. Y
Y sobre esto Dios nos bendecirá a hacer todas las construcciones, todas las empresas, todos los desafíos, todos los edificios que tengamos que hacer en nuestras vidas. ¡Qué ejemplo tan grande! ¡Qué lección espiritual tan profunda que nos recuerda de manera gráfica cuál debe ser el centro de nuestras vidas y el centro de nuestras prioridades! Y eso no significa que uno se vuelve solo religioso, fanático, lo único que hace es parar en el templo. No, vas a tener que construir muchas cosas en tu vida. Dios te manda a construir muchos edificios y que no son de ladrillo. Pero primero construye tu relación con Dios. Primero es el centro de Dios, la casa de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Y sobre esa base Dios te dará la visión, Dios te dará la bendición, Dios te dará el cuidado y la protección de edificios que Dios te mande construir. Empresas, instituciones, familias, hijos, trabajos, proyectos profesionales. Todo debe girar alrededor del centro de la casa de Dios. Poner primero la prioridad del Señor no significa reducir nuestras vidas, sino significa poner cimientos sólidos para construir muchos edificios en el nombre del Señor. Significa ser sabios y ser prudentes. Para edificar la casa de Dios, decíamos, se necesita líderes. Fíjate aquí otro ejemplo, ¿no? Dice allí que Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre. La unidad, fíjate, como un solo hombre, todos juntos, en misma mente, mismo corazón, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, ¿no? Ellos asistían para activar. ¿Qué significa? Que estaban colaborando activamente en la reconstrucción de la casa de Dios. Y te pregunto, si la prioridad debe ser Dios y la prioridad debe ser la casa de Dios, que figurativamente hablando es la iglesia, el reino de Dios y su servicio, ¿en qué tú estás activo? Asistiendo activamente en la construcción del edificio espiritual de la iglesia. ¿En qué tú estás activo? ¿En qué área estás tú participando activamente? Es una buena pregunta para contestarnos. Y hay que ver cómo nos integramos, cómo participamos. Hay dones que Dios te ha dado, hay tareas que Dios te ha dado. Y todos estos encuentros, retiros y las tareas de la iglesia son oportunidades para decir, Señor, ¿en qué me puedes usar tú a mí para activarme en la construcción de la casa de Dios? Ahora, algo interesante es que Esdras nos dice que la construcción de la casa de Dios no es fácil tampoco. Cuando tú dices, Señor, gracias por haberme hablado, antes que todos los edificios voy a poner primero tu casa, arrancas a esto, vas a descubrir, hermano, que te sale el infierno en el camino, porque va a tratar de desanimarte. Vas a comenzar a ver los defectos de la iglesia y los defectos de las personas. Y dime tú, ¿alguno de nosotros no tiene defectos? Pase adelante, por favor, y cuéntenos cómo hace para no tener defectos. Y vamos a descubrir que su principal defecto es que no ve sus defectos. Así que no va a haber ocasión ni oportunidades para que nosotros podamos encontrarnos con una situación ideal. Nadie construye la casa de Dios porque le sobra tiempo. Nadie construye la casa de Dios porque simplemente es fácil hacerlo. Se hace con esfuerzos y se edifica experimentando una mezcla de sentimientos. Es interesante esto, fíjate el texto este. Dice que cuando pusieron los cimientos de la casa de Dios y comenzaron a construir la casa de Dios, empezaron embalados. Pero empezaron los problemas, las oposiciones, las dificultades. Y dice allí, y no, al final cuando estaban terminando los cimientos de ponerlo, dice que no se podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro. Porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Qué tremendo, ¿no? Estaban ellos celebrando no la terminación del templo, sino la terminación de la puesta de los cimientos del templo nada más, que ya era una ocasión. Hasta ahora, ¿no? En algunos lugares se celebra todavía que ponen los cimientos. La primera piedra. Eso estaban celebrando. Y en la celebración del culto de acción de gracias, dice que había alabanza, canto, alegría, júbilo, sonar de trompetas. Pero al mismo tiempo había gente llorando y gritando de dolor. ¿Por qué era esto? Porque siempre hacer la casa de Dios produce sentimientos entremezclados. La interpretación es que los que estaban llorando eran los que habían vivido de niños o adolescentes en el antiguo Jerusalén y que sufrieron la deportación y que conocieron la grandeza del anterior templo de Salomón. Y que recordando la grandiosidad del templo antiguo de Salomón que había sido derruido hasta sus cimientos y mirando la sencillez, la humildad, tal vez hasta
espartana construcción, con pobres materiales, sin tanta riqueza como había tenido Salomón, de oro, plata. Cuando compararon los dos templos, lloraron de lo que habían perdido. Pero los que no habían conocido el templo de Salomón y no habían tenido nunca un templo en Babilonia, dijeron: este es nuestro templo y está chévere, este templo está lindo, nunca hemos tenido un templo, qué bonito que ha quedado. Porque unos estaban mirando al futuro y otros estaban mirando al pasado. Y siempre que mires al pasado tendrás motivos de tristeza, porque nunca nadie ha tenido su vida perfecta. Pero siempre que mires al futuro con el Señor tendrás motivos de alegría. Y una perspectiva en la vida que debes tener es: enfócate, da gracias a Dios de lo que Dios ha obrado, hizo y te perdonó del pasado. Ahora enfócate en el presente y en el futuro de lo que Dios quiere hacer contigo y con tu vida. El propósito de Dios para tu vida. Construyendo, desde construir la casa de Dios, construir los edificios que Dios te mandó construir en tu vida. Así que este cuadro nos recuerda a nosotros que en la vida cristiana, en el poner primero a Dios, en el poner primero la casa de Dios, en el querer servir con compromiso a Dios, te llevará a ti a vivir este enfrentamiento de sentimientos mezclados. Y habrá alegría y tristezas. Habrá motivos de gratitud y de lamento. Habrán motivos de melancolía y habrán motivos de esperanza. Habrán motivos de victoria y habrán situaciones de adversidad. Nada que se haga de la casa de Dios en la tierra se hace sin enfrentar estas dos clases de sentimientos, porque estamos haciendo la casa de Dios en la tierra. Y como siervos de Dios vamos a tener que enfrentar el reino de la luz, se impugna con el reino de las tinieblas, el reino de la cruz se impugna con el reino del yo, el reino de la luz, de la obra del Espíritu con el de nuestra naturaleza carnal y caída, el reino de la palabra de Dios contra el reino de las palabras humanas. Y va a haber siempre pugna. No existe la posibilidad, no hay iglesia, no hay vida cristiana que se construya sin que se escuchen cantos de alegría y lágrimas y lloros al mismo tiempo. Y uno tiene que estar dispuesto a asumir que este es así parte de la vida cristiana, porque somos humanos y todavía no hemos llegado a la ciudad celestial, sino estamos de paso en esta tierra. Lo interesante de esto es que termina la historia de este retorno cuando uno descubre que 23 años demoró terminar el templo por las interrupciones. El cimiento lo pusieron en unos meses, pero terminar el templo les tomó 23 años, según la cronología de Esdras. ¿Por qué? Porque hubo muchas interrupciones. No es que era un templo con 5 sótanos ni 20 penthouse, sino era simplemente, hubo momentos que cesaron las construcciones. Uno de los tiempos que cesó la construcción, solamente un cese duró 15 años, sin hacer nada. ¿Por qué? Por la oposición que hubo de la gente que vivía en ese lugar de Jerusalén y que tomaron esos territorios mientras Israel estuvo deportado durante años. Hubo gente que tomó propiedad de esos lugares y entonces le hicieron la guerra. Fíjate lo que dice ahí. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Cómo hicieron cesar la obra? Con poder y violencia. ¿Y de qué se valieron? De cartas, ¿no? La Leuleya, ¿no? Mandaron acá a investigar, le mandaron una carta al rey de Persia diciendo: Señor rey, tú no sabes que estos judíos son alborotados, tremendos, revoltosos, van a hacer su ciudad y se van a rebelar otra vez, porque tú andas tus crónicas del reinado y descubrirás que estos son rebeldes judíos complicados, apenas tengan templo se te van a sublevar, no dejes que terminen su templo. Ahora, ¿era verdad lo que decían de los judíos? Sí, habían sido muy revoltosos, pero no decían toda la verdad, porque solo miraban su pasado y no miraban el presente de lo que Dios estaba haciendo. Y Dios estaba trayendo a un pueblo de Israel con fe y con gracia para obedecerle en esta etapa. ¿Qué significa esto? Hacer la casa de Dios y construir los edificios que Dios te mande, vas a necesitar ser perseverante, vas a necesitar ser paciente,
Vas a necesitar mantener la visión y los objetivos claros y no perder de vista por el desaliento ni por las dificultades. Vas a tener que enfrentar pruebas y adversidades, pero fíjate cómo el libro de Esdras termina en esta sección. Dice cómo pudieron culminar todo y cómo fue que tuvieron victoria, porque dice en la siguiente diapositiva: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar. Los ojos de Dios estaban sobre ellos, y ellos imperfectos como nosotros, pero mientras tú busques que la mirada del Señor se pose sobre tu vida con misericordia y tú puedas estar reconociendo todos tus defectos, tus pecados y tus dificultades, el Señor no va a permitir que nada ni nadie impida que la casa de Dios se termine, porque es de Dios y no de los hombres. Y esto es lo que ocurrió. Los ojos de Dios estaban sobre ellos y Dios cumplió su promesa. Dios los despertó para que cumplan lo que tenían que hacer y Dios les mantuvo claros en el propósito, que era reedificar la casa de Dios y no construir cada uno sus propios reinos, sino poner en el centro de sus vidas, primer lugar, la casa de Dios. Y te pregunto esta mañana, ¿tú has puesto primero la casa de Dios? ¿Tú has puesto primero al Señor? ¿O te has puesto a ti primero y a tu familia? Y otra cosa también, otra pregunta es: ¿necesitas que los ojos de Dios estén sobre ti? Tal vez estás en el desaliento, tal vez estás en la tristeza, tal vez estás en la derrota, tal vez estás en la desazón. Muchas veces vamos a pasar por momentos así en la vida, es parte de la vida. Lo importante es que no nos quedemos allí, lo importante es que mires las promesas de Dios, permitas que Dios despierte tu corazón y te sacuda de nuevo para mirar lo que Él está haciendo, y no dependas de la gente sino del Señor, y mantenga los objetivos claros. Y cuando esto haces, va a ocurrir esto: Dios estará contigo y nadie hará que se cese de hacer la obra del Señor. Tomó 23 años para estos pobres judíos terminar ese templito, pero lo hicieron en el nombre del Señor. La pregunta es: ¿has cesado tú tu obra? ¿Te has puesto a construir tus propias cosas y te has olvidado de lo principal? Tal vez por eso estás en el desaliento y la desesperanza. Yo te invito a que esta mañana traigamos nuestros desalientos y nuestras desesperanzas, nuestras melancolías y nuestras frustraciones, nuestras derrotas y nuestras preocupaciones, y las traigamos delante del Señor. Él dice: encomienda al Señor tus angustias y Él te sustentará. Él te sustentará, Él te sostendrá. Cuando tú, en acto de fe, pones tus ansiedades en la mano del Señor. No las cargues tú mismo, te aplastarán y te desalentarán. El Señor tiene manos poderosas y el Señor tiene un corazón bueno para sustentar las ansiedades de tu corazón y de cada uno de nosotros. ¿Por qué no traemos estos desalientos y le decimos: Señor, pásanos de la tristeza, ayúdanos a que responder a la palabra? Es: toma las promesas, créelas, despierta y comienza a poner prioridades, el Señor y su casa, y luego el resto. De la otra manera, camina, pero no trae satisfacción. De la otra manera, puedes alcanzar retos y éxitos, pero no traerá satisfacción a tu corazón, porque no es el diseño de Dios para tu vida. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué les parece? Señor bendito, tú conoces, Señor, el desalientos, los desánimos, las tristezas, los temores, los fracasos de cada uno de nosotros que estamos aquí esta mañana delante tuyo. Ninguno de nosotros, Señor, tú sabes, somos perfectos. Y por eso, Señor, te pedimos que nos permitas aferrarnos a tu promesa de tu palabra, que nos has prometido limpiarnos, que has prometido purificar nuestros corazones si confesamos a ti nuestras faltas y nuestras actitudes que nos encierran en nosotros mismos. Y que